Buenas tardes. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, gente que nos acompaña. Eh, pues el día de hoy les traemos un podcast que estamos haciendo por parte de nuestro estudio que se llama Tlatuani Sensorial Productions, para que nos sigan en Instagram. Y bueno, la intención de este podcast es ver una película a la semana, procurar hacer esto cada miércoles y a la vez pues invitarlos a ustedes a, a que vean la película que vamos a dejar pues de tarea al final del podcast. Esto con el fin pues de que nos acompañen en la transmisión y estén pues comentando con nosotros y todo, pasar una media hora, una hora acá chilillo entre todos. Y el día de hoy decidimos empezar esta dinámica con una película pues bastante icónica que siento yo que es raro el que no la haya visto. La película es 2001, Una Odisea en el Espacio de el maestro Stanley Kubrick. La idea con este podcast pues es ver la película y analizarlo en tres aspectos pues principales, podríamos decir, de la película. El primer aspecto es la narrativa, el segundo pues detalles técnicos, fotografía, sonido, y el tercero pues más que un aspecto ya serían como que nuestras conclusiones y pues donde nos encantaría la verdad escucharlos a ustedes qué tienen que decir. Y pues para no perder más el tiempo vamos a iniciar. Como dijimos, la película es 2001 Odisea en el Espacio. Y lo primero que vamos a platicar es la narrativa. Así que tenemos a Mario y a Alejandro. A ver, chicos, ¿qué les pareció la película? O sea, yo sé que algunos ya la habían visto hace tiempo, pero la volvieron a ver anoche. ¿Cómo fue verla en aquel entonces? ¿Qué significa para ustedes esta vez? ¿O qué les pareció? Pues primero, analizando la narrativa, yo creo que para analizarla es muy importante ponerla en contexto. La película salió en 1968 y pues esto fue incluso antes del alunizaje. Por la misma película esta, la capacidad técnica, que ya hablaremos después de ella, hay gente que incluso piensa que Stanley Kubrick llegó a dirigir el alunizaje, cosa que pues ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero es muy importante ponerlo en ese contexto porque pues fue una obra de ciencia ficción que los llevaba a un mundo más posible, y yo creo que rompió bastante pues el molde de lo que era la ciencia ficción hasta el momento y lo que sería para el futuro. Sí, más que esa madre fue como en el 68, ¿no? Cuando hicieron la película. Uh-huh. Y se me hizo bien curioso cómo, o sea, con la tecnología del 68, cómo grabas efectos especiales, ¿ves? Y si no me equivoco, los efectos de la película, que eran, o sea, casi toda la película fue prácticamente como si estuviera grabando en el espacio. Se miraban como que las navecitas, pero parecían como de cartón y papel, ¿no? Pero mezclaban como que estas luces e imágenes que hacían que se miraran tan... como, pues a lo mejor no como los efectos especiales de ahora, pero para su época, la verdad que se me hicieron muy buenos y se me hizo muy ingenioso cómo usaban esas ondas, ¿verdad? Sí, incluso pues siento yo que le da un poco más de realismo cuando no se ve tan real el asunto que cuando todo es puro CGI, como pues lo son muchas películas ya recientes que tienen su temática en el espacio y no pasan ni pena ni gloria, la verdad. Pero bueno, volviendo a lo de la narrativa, pues podríamos considerarla que... La película pues se divide en varias partes, la podemos dividir en etapas, siendo la primera etapa la etapa de los monos, la segunda la etapa en donde llegan a la luna, la tercera la etapa del viaje hacia Júpiter, y ya la última pues la parte del espacio el profundo. otro viaje. Y sí, pues ya el último viaje, por así decirlo. Ajá, que de hecho pues cada parte tiene su nombre y siento que ahí más o menos nos sueltan pistas pues de qué va la cosa o cuál es el significado de los monolitos y todo ese rollo. Sí, claro, también es muy necesario mencionar que en su momento fue no tan bien recibida porque era muy confusa. O sea, sobre todo, para entender correctamente la película necesitas haber leído un libro que salió al margen de la película, creo que incluso salió un poco después,
Pero, o sea, la narrativa puede ser más compleja de lo que estamos acostumbrados a ver y todavía más si tomamos en contexto que fue en 1968, que pues no había ninguna película como esta. Entonces, pues, es medio confusa. Pues, como dices tú, las partes son muy importantes y nos van dando pues pistas de qué va la película. Así es. Creo que aquí pues la parte más rescatable o tal vez lo que se entiende más fácilmente es pues cómo el monolito aparece en cada punto crítico de avance tecnológico para lo que es la especie humana, pues. Ajá. Pero no de que en la primera revolución industrial y en la segunda, sino pues en puntos que marcan de verdad un antes y un después en cómo nos regíamos pues como sociedad, ¿no? La primera vez que aparece el monolito es cuando pues están ahí los changos tirando barrio, la fregada, que están unos contra otros. ¿Y qué pasa? Se aparece el monolito y uno de los changos de ahí, digamos el macho alfa, está con sus huesitos y ¿qué pasa? Se le prende el foco al güey y dice, pues esto lo puedo usar como herramienta, ¿no? Sí. Y creo que ahí es cuando ya se define a lo que pues, nosotros como humanos llegaremos a hacer en algún momento, ¿no? Sí. Esa capacidad de razonamiento. Sí, yo creo que incluso es muy impresionante esa parte porque pues toda la primera parte es sin ninguna palabra y aún así uno va entendiendo la historia. Es bastante lenta, pero pues justamente es como para que entiendas que en la vida de un mono, según yo, no, o sea, es bastante sencilla, por así decirlo, hasta que de la nada, como dices tú, les truena. No golpees la mesa. Ay, perdón, Mejor no se jode el audio. perdón. Sí, es la... Pues es a el mí se me pedo hizo de bastante pensar. curioso, como Ajá. pues prendía el foco y usaba el hueso y haz de cuenta que de ahí incluso pudieras decir que marcó como que un cambio también incluso en la dieta de los mismos monos, porque es como que antes se miraba en la película que nada más puras hierbitas y puras hierbitas y había es como cierto. estos animales que no sé cómo se llaman, que son como cochis, pero Eran tapires. esas ¿No madres. tapiras? Sí. Y, o sea, ya después de que aprendió cómo utilizar un arma, los monos empezaron después a consumir carne porque encontraron como que una forma de matarlos y podérselos comer, pues. Y eso como que también abre cancha como para cambios a lo mejor que son genéticos basados en la dieta o cosas así. Y pues también de igual forma pues se vio cómo utilizaron estos mismos conocimientos para pegarse en la madre con otra bola de changos y ganarles el pozo de agua, pues. Entonces como que les da una ventaja ya evolutiva sobre los demás monos. Sí, entonces, qué chale, ¿no? Un pinche chango se le ocurrió usar un hueso como herramienta y ahora tengo que ir a trabajar de lunes a viernes. Ah, Ah, joder, Es el híjole. pedo. Pero bueno, sí. Sí, está muy curioso. De hecho, la primera vez que vi la película, pues no sabía ni qué pedo. Yo estaba más morrillo y todo el show. Y decía, ¿cómo lo hicieron? O sea, si pinches changos hechos por computadora y la fregada. Y ya hasta hace yo creo que 1 año, 2 años me enteré pues que eran unos cabrones en botarga Pues de sí, changos. güey. Sí, De hecho, sí. yo los miraba, brinque, decía, güey, este güey no se cansa, no qué pedo, güey. No, La hay una película parte brincando. donde un jaguar, creo que es, ataca a uno. Ah, sí. Yo, la primera vez que la miré igual, fue como de que, mira, qué bonita escena. Y ahora que la vi, dije, Dios mío, había un hombre en ese traje. Sí, güey, de hecho, también les iba a comentar, o sea, es de que estaba viendo la noche la película y cae un pinche jaguar y bestia, güey, qué pedo, o sea, el vato traía como, me imagino, alguna especie de blindaje, ¿no? Para que no le hiciera nada el leopardo, ¿no? Tenía que, pero conociendo a Kubrick, capaz si le valió madre. No, Ahora ya pinta el eso. realismo. Sí. Me recordó mucho a Bob Esponja, eso de los monos que brincaban. El Patricio. Sí, madre. Sí, se parece un poquillo. Pero bueno, dejando atrás pues el amanecer del humano, no me acuerdo cómo se llama esa segunda parte, que es cuando van a la luna, pues. No lo recuerdo, pero sí podemos referirnos Cuando a él. encuentran el monolito en la luna después. Ujú. Ujú. Pero bueno, siguiendo lo que habías dicho, que el monolito se aparecía en lugares, puntos evolutivos, claves de la humanidad o del lugar donde estuvieran. O sea, quiere decir que yo les pregunto porque no entendí muy bien esa onda de cuando aparece en la luna. O sea, ¿es porque ahí era un punto evolutivo del ser humano para haber llegado a la luna o cómo? Es que, lo dejaron, de hecho, en la película se menciona que estaba enterrado. Entonces, el monolito había quedado enterrado en la luna para que cuando una civilización, en el caso esta de los monos, llegara a la evolución suficiente como para poder salir del planeta, lo encontrara y sirviera de guía.
Ya con el monolito después encontraron la señal y ya nos mandan a la Órale, siguiente etapa. entonces el monolito era como una guía para la raza, para que pudiera ir siguiendo, o como Ajá. que encontrando checkpoints en los puntos Ándale, de evolución, así. como checkpoints. Que al final, que son tres nomás, ¿no? El que se aparece en la Tierra, el de la Luna y el que está flotando Así en es. Júpiter. Ujú. Ujú. Bueno, También en esta parte, pues dentro de la narrativa nos empiezan a mostrar lo que es la civilización futurista que plantearon desde 1960, donde mirábamos ya sociedades, aliados entre países que estaban arriba de la nave haciendo sus proyectos, que ya tenían la suficiente capacidad como para imaginarse que había una pandemia dentro de una estación y que por eso la tenían encerrada. Pues ya nos habla de un momento más avanzado en la evolución. Nuevamente, tomando en cuenta que es del 60, es como... Güey, Te explota la cabeza, pero ¿no? nos tenía mucha fe Kubrick, yo creo, porque estabas que 2022 y que Sí, teníamos no, es que gente nunca- fundándose en Twitter. nunca es Pero acertada la... es que en tampoco ese la momento ciencia. tienes que tomar en cuenta que estaban acercándose a lo que era la Sí. carrera espacial, llegando al Bueno, alunizaje, y sí. después de eso hubo un tiempo muerto horrible en el que no se hizo nada en cuanto a exploración espacial. Hasta actualmente se está retomando un poco. Aparte, siempre pasa, a mí siempre se me hace muy curioso cómo en el pasado hacen como que vistazos hacia el futuro y normalmente la manera en que ellos ven al futuro es con la misma tecnología que ellos tienen, creen que van a interpretar el futuro, por ejemplo, de que cómo eran las computadoras y los tipos de botones. O sea, en 2021, o sea, nada es de esa forma, pues ni nada tecnológico. Ya en 2021 estamos usando pantallas y monitores con programas más complejos que mostran otro tipo de cosas. Y es Sí. como que las computadoras no eran más que puros botones y no tenían pantallas casi, ese tipo. No sé si te diste cuenta, pero de hecho hay una parte donde saca una tarjeta perforada. Sí, Fue, sí. oh, no fue mames. hermoso para mí verlo porque Sí, sí. O sea, esa madre para mí también fue otro pedo. Fue como que, ah, verga, sacó una tarjeta perforada. te hace darte cuenta de qué tan vieja es la película. O Esas sea, ondas, güey, o sea, para que no sepan qué pedo, las tarjetas perforadas, pues antes se usaban para escribir programas de computadora. Entonces, en vez de tener como que un código en una USB, tenían un chingo de tarjetitas así acomodadas y los ponían en la compu y a la computadora procesaba las tarjetas con esas madres. y no tenía sabía. pequeños bytes de memoria. O sea, era Sí. nada. O sea, un disco cassette es inmensamente más grande que una de esas. Era... ¿En serio? En O serio. sea, a ese punto. Sí, No, sí, no pues es sabía, que la las verdad. perforaciones servían como el sistema binario. Si estaba perforado era en 1, si no estaba perforado era en 0. Ok. Entonces, tal cual, en la tarjeta estaba tu código. Ya. Por eso eran cosas súper simples, ¿no? Programación súper simple y todo eso, me imagino. Pues la verdad, Lo pues no simple había tanto, o sea, no era tan simple. Lo simple es tampoco, relativo, sí. ¿no? Siempre. Bueno, sí, Ya sí, había sí. bastantes cosas complejitas hechas con tarjetas perforadas que sí, bueno, a mí me contó, yo no me tocó ni de madres esas ondas, pero sí tuve maestros en la escuela que sí me contó de cuando ellos estudiaban usaban tarjetas perforadas y cuando era un programa muy largo, pues tenían que llevar las cajas, güey, de la escuela para que revisaran su trabajo, pues unas cajas llenas de tarjetas perforadas, güey, y acomodadas perfectamente porque si se te desacomodaban, porque llevaban una secuencia, pues se te desacomodaban, tienes que empezar a acomodarlas otra vez. Y no corría. La bestia. Ok, ya entiendo muchas cosas que llegué a ver. Que traían pues, su cajón con todo así ordenado y que Sí. llegaba alguien y les hacía un cagadero y se agüitaban los otros, no entendía Sí. por qué, pero Sí. ya veo por qué. Era una broma clásica antes. Chale, esos no son bromas, eso es un crimen de odio. Pero bueno, ya volviendo a la película. Hoy en día, hoy borré tu disco duro. Más o menos algo así. El System 32. Oh, Bueno, entonces, pues esto fue lo de la luna. Ya de ahí nos vamos ahora sí a lo que es el viaje a Júpiter y que creo que es la parte más intensa de la Icónica, película. yo creo. Icónica, intensa. Ok, el viaje. Porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho cómo se retrata ahí esta guerra de siempre del hombre contra la máquina y todo este pedo. Y cómo manejan, cómo abordan la inteligencia artificial, el Sí. modo de ese entonces. A mí me encanta porque en esta parte la película se vuelve tal cual un thriller y está muy bien llevado, o sea, es impecable en ese aspecto. Pues la trama, como dices tú, es el hombre contra la máquina, contra la inteligencia artificial, a como se la llevó a imaginar Kubrick, que recordemos que con las tarjetas pues estaba muy lejos de lo que es hoy en día. Sí. Él se llevó a imaginar incluso una computadora que era prueba de errores y hoy en día entendemos que eso es pues bastante
difícil de concebir si lo tomamos como inteligencia artificial, porque si no hay Ujú. aciertos tampoco hay errores. Sí. Y pues nada más, o sea, no sé si quieres comentar algo más de la narrativa. Pues no tanto, o sea, sí me hizo bastante chilo, o sea, como desde el pasado ya estaban proyectando que la inteligencia artificial pudiera, pues, traicionarnos o tomar el control o cosas de ese tipo. Pero esas escenas me recordaron más que nada a mí muchas, referencias actuales que yo no reconocía que eran de ahí. Por Ah, ejemplo, si vean las naves que eran así como redonditas y luego de que sale el güey entrenando acá en la nave. O ujú. sea, me acordé de Dragon Ball, güey, dije yo, bestia, güey, o sea, de ahí se inspiraron para hacer la nave espacial con la que se iba a transportar y que Goku iba entrenando la nave, que esa que era bolita Namekusei, pues. Ajá. Incluso hasta esta misma AI que sale ahí, que se revela contra los humanos, Oh. también sale en Los Simpson, creo que en un thriller Sí, en de la un casita capítulo. del horror, y pues pasa más o menos lo mismo que en la película, ¿no? Que empieza como que a hacerle trampas a los demás para deshacerse de ellos. Sí. Sí. Qué bien. Pues ya, siento que de este segmento ya mencioné así mi parte, es como que lo que me pareció más destacado, porque lo otro que tengo que decir es en el aspecto técnico, pero ya, vamos a dejarlo para la siguiente sección. Sí, de la parte de la narrativa en esta parte, ¿qué más se podría comentar? Eh, Pues ya como que puntos interesantes. sí, es que ya es lo El- siguiente, sería como que meterle la parte técnica y cómo es que eso influye en la narrativa, porque es muy importante en cómo se genera toda esta parte de suspenso ok. para esta parte. Pues hablemos del final y ya ahorita lo abordamos pues mezclando narrativa y Nomás técnica. incluyendo una parte de la narrativa, a mí se me hizo muy tonto que no pensaran que la IA les iba a poder leer los labios, güey. Ah, Es sí. como que se metieron los de estos según ellos para hacer a la nave chiquita, según la cápsula, para poder hablar en privado. Y se pusieron a hablar enfrente de la AI, güey, así de que estaba la AI allá sentadita, güey, y estos güeyes así hablando así hacia allá, güey. Es como que, Sí, dude, güey, esa madre te están diciendo que es la chingonería más lista que han creado, güey, tú te pones a hablarle de frente como si no te fuera a leer los labios. Pues es que le hacen la comprobación de que les dé vueltas, pues, pero pues la inteligencia es tan cabrona que nomás los ignoro y ya. Ujú. No, sí, tienes un poco de razón. Yo lo hubiera dejado volteada. La Netflix. Sí. Y bueno, Ah, avanzando a lo último. A ver, pero Oh, dentro de la ok. misma narrativa, ¿creen ustedes que tenga algo que, bueno, es que creo que esto ya es más de interpretación, que tenga algo que ver o que hubiera una necesidad en el guión para que se murieran todos los astronautas excepto uno? O sea, porque ya al final este tiene Su punto de por qué no más cada uno. No, no tanto eso, sino que al final él tiene su viaje muy personal, pues ya en la última parte, que ya hablaremos de ella, y los otros, pues no, ellos se murieron, pero al mismo tiempo siento yo que si hubieran llegado más personajes a la última parte, como que hubiera sido menos personal la evolución que sufre al final. Sienten que habrá sido algo Bueno, premeditado, algo que solo pasó en el guión, sí, o yo que creo que cumplía fue. una función. No, sí, sí siento que tiene su función más que nada porque el protagonista, el Dave, pues no es como que muy relevante, o no lo siento yo así como que tenga tanta significancia, De hecho. pero si hubieran vivido más para llegar a ese punto final, habría sido como que se iban a separar de todos modos y cada quien iba a tener su viaje personal, así lo siento yo. Entonces el haber dejado vivos a los otros hubiera sido como que, bueno, aquí está un segmento de Dave, ahora sigue el de Frank, a ver cómo lo está sintiendo él de este modo. Entonces no le vi tanto punto a eso, pues. O tiene sentido que pues nada más que el Sí, capitán Dave. ¿tú crees que los hayan matado nomás por decir de que, ¿sabes qué, güey? Nomás vamos a hacer un trip a uno, güey, los demás pues hay que ponerle que se van a morir y ya. Yo siento Sí, que es esa chance y no es eso, es que también pero pues, podría haber sido funciona. solo la parte, o sea, solo para cumplir el rol de la parte thriller de la película, porque pues quiere denotar en esta parte que la guerra entre humanos y máquinas, entonces también eso nos sirve para poder ver más malvada a una entidad que es bastante neutra, ¿no? Mm, sí, O sea, es necesario que haga algo malo, entonces sí tiene que matar gente, pero se mueren todos, pues esa es la cuestión. sí. Podría, por ejemplo, haber sobrevivido el compañero, nada más que en el caso de la película se utiliza como para que él se dé cuenta de que, el protagonista se dé cuenta de que efectivamente es mala
la computadora. Sí, o Sí. sea, ese güey sí se tenía que morir. Sí, pero por ejemplo, si hubiera matado primero a los que estaban en hibernación, podrían haber sobrevivido los dos. Pero pues se hubieran dado cuenta. Porque, o sea, a final de cuentas, la IA lo que quería era sacarlos un ratito a la nave para poderse matar a los otros güeyes que estaban ahí congelados, iban en invernación. Pero pues sí, o sea, a mí se me hace que el compañero de Dave, que era el otro que estaba ahí, pues... Frank. sí, que eran de mantenimiento, no sé qué chingados eran. Sí, ya se miraba necesario que se tenía que morir, güey. Sí, ese güey, pues ni modo, pobrecito. Güey. Sí. Los otros güeyes, pues sí, la verdad es que pues no supe ni qué eran, ni qué, o sea, nomás dicen los nombres. Uno pero, es topólogo sí, de la madre. pero pues se murieron dormidos a gusto. Agustín. De hecho, yo la primera vez que la vi, como pues, tú sabes, cuando uno está más morrillo, tiene menos capacidad de retención o así. No le pones tanta atención a los pequeños detalles. Y yo estaba con la idea de que este vato, el Capitán Dave, era el mismo que está en la parte de que van a la luna. No me acuerdo cómo se llama El ese. doctor, dices El otro tú. doctor, ajá, yo decía, pues este mismo vato se preparó y es el que va para allá. Y hasta esta vez que le puse más atención a los rostros y todo el rollo, pues vi que no eran la misma persona. No, es mucho más joven. Sí, sí, la verdad sí. Pero bueno, entonces entrando a la parte final, a la parte más tripeada, creo que son los 20 minutos más tripeados de mi vida. He Eh, tenido mejores. bueno, ya hablando pues de narrativa y es al que siempre, ¿qué significa el final de Odisea en el espacio? Es la duda de todo mundo. Sí. Y creo que la parte más bonita de todo esto es pues que puedes tener diferentes interpretaciones y no por ello una va a ser verdad y las otras no. O sea, siento que se abre mucho esa posibilidad, pues, de que Sí. bajo tu propio contexto tú le des un significado y que sea igual de válido que los demás. Sí, de hecho las buenas obras siempre son así, es de que como que tienen una manera muy artística de dejar muy abierto a la interpretación todo el tiempo, si no, no fuera una buena obra, güey, la verdad, si no tuviera esa La parte. verdad. Sí, tiene que tener elementos. En este caso, la película como tal, la pura película, sí deja mucho abierto a interpretación. Lamentablemente, pues sí existe el libro que nos da la respuesta correcta, pero la película como tal sí deja, pues no te explica nada, tal cual. O sea, tú te quedaste con lo que te quisiste quedar. A lo mejor fue con qué bonitos colores y pues es válido, supongo, pero... Sí. Por como que debo dejar de consumir esta mierda. Pero no, o sea, ustedes qué piensan que fue, güey? O sea, me imagino que ustedes ya han visto interpretaciones de otros, han leído el libro, yo la neta yo no he visto nada de eso. Pero ustedes, o sea, ¿qué fue lo que pensaron o qué Bueno. interpretaron de esa onda? Yo que no he leído el libro ni nada, y pues sí, la vi dos veces ya. Y pues la primera vez que la vi, obviamente no había visto videos, ensayos ni nada de eso. Pero medio sí le agarré el rollo de, pues es una forma como de representar el ciclo de la vida, pues tanto humano como ser individual, como a nivel especie o civilización, algo así. Por eso como que desde un principio nos van marcando este punto de cómo vas evolucionando y la fregada hasta llegar al punto más alto y ¿qué pasa? Hay un retroceso. Sí. Por eso el feto galáctico Sí, del hay un final. reinicio. Eso. Sí, sí. La parte donde salen todas las luces, los colores, después salen estrellas, explosiones y al final paisajes, pues yo lo interpreto esa parte meramente como que Dave está absorbiendo toda la información que le está soltando del universo de una manera más abstracta que si se lo explicaran con palabras. O sea, él está viendo y sintiendo todo el universo en ese momento, está experimentando todo eso. Y ya al final, que pues también es bastante confuso después incluso de ese viaje, que llega a la habitación. Esa habitación trata de... Haz de cuenta que él llega a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión la entendemos como el tiempo. Entonces, si tú estás en un espacio donde estás en la cuarta dimensión, al moverte a través de ese espacio, también te mueves a través del tiempo. Por eso es que él, en cada desplazamiento que hay dentro del cuarto, se ve progresivamente más viejo. Él cuando ya llega ahí, ya está bastante viejo comparado con como lo vimos en el viaje, que es después de absorber la información. Ya directamente lo vemos después, ya más viejo, empieza directamente a cenar, se le cae el vaso, voltea a la cama y ya se mira en su lecho de muerte, antes de que se le presente una última vez el monolito. Y como dices tú, Kevin, mi interpretación es que el monolito ya
básicamente le da lo último que le tiene que dar y reinicia su ciclo. Ya evolucionado como una especie superior, ya en la que entendemos que lo más importante es todo el conocimiento que consiguió, porque no solo, o sea, ya que tienes mucho conocimiento, puedes hacer mucho con él. Entonces lo entendemos como ya la siguiente evolución del ser humano, el final. Muy bonito todo, la verdad. Sí. Sí, Órale. tal vez hasta era como que un tipo de insertar toda la ideología hippie New Wave de trascender. Pero De los 68. Sí, aparte Sí. que pues, fue en los 60, o sea, fue en los tiempos del LSD y cuando estaba todo el movimiento hippie y todo este pedo. Sí. Y más cuando se hablaba. Así que desde ese entonces empezó a venir más también la cultura india, ¿no? De la reencarnación y todo ese pedo. Ajá. Porque a mí se me hizo que ese final sí tenía un poco que hablaba mucho de la vida y la muerte, el reinicio de la vida otra vez y esa onda. No lo había visto a lo mejor del punto del ser humano en forma de que se reinicia la civilización como tal, pero sí lo había visto un poco como, pues no sé, que tal vez simplemente el trip del espacio sea estarse reiniciando una y otra vez, pues como vida humana o cosas así. Ujú. Ponle que tal vez no reiniciarse como de cero, sino como que cada etapa de avance social pues cumple su propio ciclo y al entrar a la siguiente etapa es como que pues ya traes el conocimiento anterior, pero en cierto modo estás empezando en pañales otra vez y Sí, sí. Sí. Llegas a un nivel nuevo de complejidad y en esa complejidad pues vas de cero hasta que llegas al siguiente nivel de complejidad. Podemos pasar a hablar de los visuales, güey, porque está bien caro. La neta, güey. sí. Se me hicieron bien chingones los visuales, especialmente el último, antes de que entrara a la recámara, cuando llega como un lugar en el que ya se detiene todo, pero luego se miran así como unos seres de luz o cosas así. Yo sentí como que habían grabado esa parte de la película como si estuvieras así en el fondo del mar y viendo puras luces de animales, de esos que son casi como que de las profundidades. Como medusas y esas Sí, madres. ándale, porque sí se miraban así como que las figuras así como si fueran con tentáculos y todo el pedo. Ajá. Digo, yo no sé si lo quisieron interpretar como unos entes o algo así, porque a mí como que me pareció un poquillo así de ese modo, como que Ujú. estaban vivos, más que fueran simples figuras ahí nada más flotando. Probablemente sí era la Sí. representación de los seres cuatridimensionales o algo así. Sí. Y de hecho al principio yo lo que había pensado era de que esos seres eran los que habían puesto a Dave en ese cuartito, pues como una manera fácil para él de procesar a través de su mente humana un espacio en que a lo mejor pudiera ser la cuarta dimensión, como dice este güey. Ajá. Sí, porque bueno, al menos se me hizo de esa forma porque ya he visto otras referencias de cómo según los aliens intentan a veces como que tomar formas o formas en el entorno para que sea fácil de procesar para el ser humano. Entonces más o menos como que por ahí me fui un poco en esa parte. Ok. Pues sí. Bueno, ¿y lo que tú nos acabas de contar es lo que viene en los libros, en el libro o es tu interpretación? Vale la pena mencionar que yo no he leído los libros, pero ok, sí, sí, eso sí aparecía en el libro, es tal cual lo que dijo el otro señor, pero la película es mucho más abierta en todos estos temas, mucho más artística y pues no nos lo deja 100% claro, se presta mucho a la interpretación. Si quieres la explicación más concreta, pues te vas al libro, pero si no, te puedes quedar tú perfectamente bien con algo tuyo. Y creo que es todo. Ok. Bien cuadro. ¿Algo más que quieras añadir antes de avanzar? No, ya ni me acuerdo qué habíamos dicho después. Apartado Creo que técnico. sí, creo que eso fue el último. Sí, bueno, pues pasando al apartado técnico, dijimos muchas cosas importantes de lo técnico a la hora de la narrativa, entonces probablemente replanteemos en vez de irnos de parte por parte, pues simplemente decir, en lo técnico esto, en la narrativa esto. Pero sí, pues hablando del apartado técnico, yéndonos hasta el amanecer del hombre otra vez. Uh-huh. Como mencionábamos ahorita, pues para empezar, los güeyes en trajes de chango, o sea, no mames, es otro pedo esa madre. Yo creo que ni el que hizo Cats se lo hubiera rifado tanto. Sí, yo creo que de hecho esta parte es súper, súper chingona de parte de Kubrick porque es la parte donde no dice nada y lo entiendes todo. O sea, te plasma una idea muy compleja como el momento en el que se dio la evolución del mono al hombre de una manera tan clara y pues tan bien hecha. O sea, lo ejecuta a perfección. No le, o sea,
supongo que sí podríamos decir que le pone de más porque la escena es bastante lenta en muchas partes, pero al mismo tiempo yo siento que esa misma lentitud, esto lo utiliza a lo largo de toda la película, es la misma parte de la narrativa, como mencioné un poco al principio, te ayuda a entrar en el lugar del mono, de empatizar, de la sencillez en la que viven, en la que no existen palabras, en la que tú puedes simplemente ver una planta y comértela y eso es todo, en la que simplemente llegan otros monos y te golpean y, o sea, todo lo pone en un nivel muy sencillo y te glorifica el momento en el que agarra el arma. También la parte de la música pues es espectacular, te deja muy en claro que lo que estás viendo no solo es importante, sino que es importante y épico. Y pues que de ahí en adelante ya hay un cambio. Sí. Y luego como que, bueno, también incluso desde antes de comenzar las escenas como que pone como que un intro muy largo, oscuro, donde pone como que música, ¿no? Así como para que te vayas poniendo en Sí. el mood. A mí se me hizo que pues, se me hacía una película muy trippy por eso mismo, pues porque no había diálogos al principio, no era más que todo simplemente visual, con la música como que te querían poner en el mood. Entonces se me hizo más como la película como un poquito más un viaje, un trance más que nada. Si lo puedes ver como que en una especie de trance, como que está todavía más chila. Y pues sí, como dices, la neta, eso que haya hecho, de que como le vas entendiendo todo lo que va poniendo en escena sin necesidad de palabras, la verdad que fue otro pedo. Especialmente la parte del chango con el leopardo, fue la que bueno, se me hizo más cool. Espectacular. Sí, hasta, y sí sientes mucha empatía cuando pues le cae el pinche Cuando leopardo y no sabe qué rollo y nomás se hace como que bolita. Y, así que no, ay, muere. Sí, ¿no? También cuando al chango le dan, pues ya que llega el alfa y le da el primer golpe que lo deja tirado, y después llegan los de su pandilla y lo empiezan a golpear. Ahí es muy normal que la gente sienta coraje por la misma escena. Y dices tú como de que, mamones, Chus, vato, ¿por qué ¿sabes? tienen que ser montoneros? ¿Sabes? Ya tienen Sí, panos. güey. Sí, esta segunda vez que vi la película, tal vez suena un poco racista o clasista, pero No lo digas, cuando, Kevin. cuando llegaron los dos grupos de changos, pues yo los veía así como gente cholos, pues así se veía Sí. cholos como de barrio contra barrio. Sí, Y pues. la madre del hueso es como cuando le sueltan una fusca a un güey y pues ya valió madre y va y se quiebra al otro, que de hecho hace como que mucha alusión. Bueno, no, una cosa fue después que la otra, pero les había parecido con Boys in the Hood o una cosa Sí. así. Pues es que las manadas. A veces, la neta, yo sí me reí con la parte cuando le dan en la madre al changuito con el hueso, güey. Porque es como que se lo tumban, güey, a madrazos. Y todavía los demás, güey, llegan todavía y traen otras patadillas y traen otro chingazo. Y es como que ya ni siquiera lo están enfocando, güey. Pero de fondo se ve que todavía llega el último, güey. Y trae, le mete otros chingacillos y se brinca acá y se echa una baroma, güey. Sí. Sí, también lo que dices tú de que te recuerda a grupos de cholos y así, tenemos que recordar que pues los humanos seguimos siendo animales, por más que no nos guste o por más que nos cueste Que aceptarlo, nos verificamos. ajá, que nos sintamos algo especial, seguimos siendo animales, seguimos teniendo muchísimos comportamientos animales, incluidos pues esos, y Oh, pues sí. nada más. Ok. Y bueno, como mencionaba ahorita el apartado de la música, la verdad está muy bien ejecutado. Las transiciones o el mood para cada cosa, una y otra cosa. Sobre todo cuando aparece el monolito. O sea, ese cambio tan radical en el tipo de música. Luego más cuando te empiezan a meter los cánticos y estos sonidos, no sé, no son guturales, pero pues sí son como cánticos. Estoy seguro de que van a estar hablando en un lenguaje o algo así. A lo mejor, la verdad, no había pensado en eso. Como gregoriano, como cantos gregorianos, no sé, no soy muy Sí, escuchaba un informado de poquillo ello. así como cantos gregorianos. Yo pensé que estabas hablando de los gritos que pegaban los actores monos. Ah, no. No, creo que ya estamos pasando a la siguiente parte, ya en la Sí. etapa espacial. Ah, ok. Ah, no, sí, bueno, si antes de entrar a lo espacial yo digo, pues ya ven que cada vez que aparece el monolito, pues es el mismo tema. Ujú. O el va evolucionando también el tema, pero pues mantiene mucho ese mood que sí te hace sentir lo misterioso y que si en la vida real pasara, pues estaríamos ¿qué mierda está pasando aquí? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿De dónde viene la música? Seguramente se sentiría menos cabrón porque no escuchas la música, de hecho. Y si Pues trae sería lo MP3 mejor, el ¿no? monolito, es No. un Walkman galáctico, una madre Te así. suena la música dentro de la mente, güey. Mi Ah. bocina trae eso. Empiezas a escuchar los roles, te vas a quitar los AirPods, pero no traes AirPods, güey. Traes MindPods.
Mindfulness. Está loquísimo. Sí, bueno, y sí, pasando al aspecto ya espacial, cuando llegan a la luna, esa primera toma que están las naves y cómo te van haciendo las transiciones entre los diferentes cabinas y todo el rollo, es una delicia. Sí, es espectacular, la verdad. Sobre todo, nuevamente, porque es algo que no podemos olvidar si tomas en cuenta el año en que salió, la calidad de los efectos, porque eran todos efectos prácticos, no había CGI en ese tiempo. Era verdaderamente espectacular, la manera en que todo parecía levitar, la manera en que, de hecho, hay muchas imágenes muy famosas de varios sets que hicieron ellos para poder filmar cosas, porque, por ejemplo, cuando el astronauta va corriendo en la base que va girando junto con él, es un gran cilindro que va girando junto al astronauta y ahí lo iban tomando. Y, o sea, son cosas que en su momento se miraron como un overkill total, de que el vato le estaba tryhardeando mucho, pero los resultados cambiaron la historia del cine. Sencillamente hubo un antes y un después en cómo se abordó la cinematografía del espacio exterior después de esta película. Oh, sí. Sí, güey. Y luego el silencio, güey, que había cuando estaban en el espacio, güey. Sí, Que nada más, a veces nada más escuchabas la respiración del astronauta, güey. También eso fue la parte que a mí se me hizo como que más cabrón. sí, sí. Porque incluso esas películas nuevas de hoy en día ¿cómo se dice? No te enganchan tanto en unas escenas en el espacio. Porque todo se basa nada más en lo visual, pues. Y ahí, o sea, también tenía como que esa parte también que tenían como que cuidado en bueno, es el espacio, no va a haber ningún tipo de sonido y cosas así. Pero se escuchaba como que ese sonido vacío, güey, no se escuchaba un típico sonido de películas de hoy en el espacio. Sí, yo creo que de ahí sacó el moto de Ridley Scott para Alien. En el espacio nadie te puede escuchar gritar. Mm, Pero sí, la posiblemente. verdad, sí. Sí, Como dices, marcó un antes y un después, sí, definitivamente. el uso de los silencios para darte esta sensación de que está de la inmensidad del espacio es verdaderamente impecable, como dice aquí mi camarada. Sí, es impresionante. No hay mucho poco más que añadir, la neta. Sí, en realidad, porque pues, ya es muy parecido el asunto en las últimas tres etapas. Se siente bastante parecido. Bueno, la última ya, sí, Ya ese es muy ves. su rollo, pero estas fue muy importante, pues la parte esta de la cinematografía, de las tomas con sets especiales, de todo eso, y el sonido. Oh, sí. Y pues ya sería pasar a la última parte, donde pues ya fueron, pues donde se metieron efectos especiales rico y duro. Pero bueno, yo siento muy bonito esa última parte porque se ve que son efectos prácticos también. Como Sí, que El de las luces y así que va. como que quisieron usar al mínimo lo que se hiciera generado por computadora. Pues. Entonces, que si nos regresamos a la de las naves, pues que eran como que un fondo con espacio y un cartón de leche pintado de nave Simón. y todo el rollo, pues con lo otro que es más pelado. Pues, qué bueno que tomaron la decisión de no hacerlo por Güey, pero computadora. ¿cómo han grabado esas madres? O sea, nada más habrán puesto como que un espejo y unas luces, o qué pedo, güey. Sí, eso fue con espejos y luces. Después las partes de las galaxias fueron en movimiento de líquidos. Hay una que es bastante famosa que es con leche en agua. Y ya ahí nada más pues tú ves los movimientos. Le pones ahí primero gotitas que sean las estrellas fijas y la leche es la galaxia. Pues ya los últimos son filtros de colores sobre tomas de campos. Que también se ve perrísimo. Pues se mamaron. Y al final de los entes, pues a lo mejor son pescados, güey. Son medusas y la chingada. Sí, probablemente. Seguramente. A mí sí, yo sí sentí un poquillo como de, no sé, como de angustia al ver esa parte final, güey, la neta. Se me estuvo bien cabrón esos efectos especiales que hicieron para eso. Sí. Como que sí me hizo sentir un poquillo, o sea, no asustado, güey, pero sí como que, a la bestia, qué pedo, güey, qué son esas madres, así que me puso como que en ese estado, sí. A mí más fue cuando pues era como que las luces y de repente un corte y una imagen de Dave haciendo como que Sí, muecas. A mí Sufriendo. sí me paniqueaba ver su rostro así, pues que se veía que dijo, ya me cargó. A ver, sí. Sí, sí. Así como que ya no voy a contar la escalera para bajarme de este avión, güey. Y sí. Pero bueno, ya para no hacerla muy larga, that's what she said. Conclusiones. No sé, ¿qué les deja esta película? ¿Cuál fue su parte favorita? A mí también me encantó.
Pues yo creo que más allá de mi parte favorita, lo que se tiene que comentar es que es una película que si tú eres cinéfilo, tienes que ver, no hay manera en que no la mires. Es de las más legendarias de toda la historia y con justa razón. Tiene mucho mérito técnico, sobre todo mérito técnico, es espectacular y nada más. Pues sí, incluso ahorita en estos años donde los efectos especiales están bien cabrones, la neta es recomendadísima, sigue siendo una muy buena película, a pesar que los efectos fueron limitados. Pues ya dije casi todo porque me gustó, entonces Sí, ya ahí muere. sí, pues sí. Honestamente no tendría más que aportar, aparte de lo que ya mencioné. También algo que a mí me gustaría mencionar es que dentro de la manera en que se realizó de la parte técnica donde se enfocan mucho en mostrarnos la inmensidad del espacio. Lo único que se ha hecho recientemente más o menos parecido, en mi opinión, ha sido Gravity, que fue en el 2013, también por un director mexicano, Alfonso Cuarón. Y en esa película, pues, tratan de hacer lo mismo. No estoy seguro porque no miré entrevistas, pero es casi seguro que Cuarón se inspiró fuertemente en esta película para la idea que le llevó a Gravity, ¿no? Porque, pues, justamente es importante el silencio, lo largo que son los momentos, o sea, para ir de un lugar a otro les tomaba un minuto y lo ponían en pantalla y era, pues es la misma sensación de claustrofobia, de ansiedad, de la magnitud del espacio golpeándote, lo que pues intentó transmitir Sí. y eso está bastante cool ahí, si la quieren ver. Con muchos detalles, que a mí se me hace que si no hubieran cubierto tantos detalles, la película hubiera durado 1 hora y media, no hubiera durado 2 horas y media, si no tuvieran Sí, que probablemente. grabar cuando el güey iba al baño y salía caminando de una cabina hasta la otra y grababan todo eso. Ajá. Pero ándale, eso de los detalles, porque le dieron, pues, plasmó lo que para él en ese entonces era la realidad, pues que se imaginaba él de lo que sucedía en el espacio. Ujú. Que a lo mejor algunas cosillas pues no son tan precisas, pero tomarse Sí, ese tiempo. porque en realidad, sí, de hecho, porque la trama era muy corta, o sea, la AI que se iba a cargar a todos en la nave, pues era como que una trama a lo mejor muy corta, pero le dio tanto, tanto, tanto detalle que la alargó un montón, pero a la vez eso estuvo chilo, pues. Que, bueno, ya no, al menos en mi caso no acostumbro como que ver tantas películas así, ya las películas que he visto nuevas, pues no son tan así como a ese nivel de detalle, ¿no? No sé si era algo de la época o nada más porque era Stanley. Era de Stan, Se rifaba es así. su Probablemente. característica. Algo que se me olvidó comentar o preguntarles es estos momentos antes de que desconecten a HAL. Ya ven que en un principio, cuando están promocionando la máquina, pues mencionan que para que los tripulantes se sientan mejor, la máquina es capaz de, pues, ¿cómo era? Replicar emociones o hacer como que tenía emociones a los comentarios y ese rollo. Entonces, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial HAL 9000 evolucionó y de verdad desarrolló sentimientos o emociones? ¿O simplemente era como que su juego mental para ver si lograba persuadir a Dave de que no lo desconectara? Porque suena muy convincente al final, todo esto de que tengo miedo, por favor, detente. Pues yo creo que era las dos. Yo creo que ya había desarrollado, por así decirlo, sentimientos. Pues si no, no hubiera querido matar a los humanos, no hubiera querido mejor imponer su voluntad. Y también era netamente para detener. Sí, aparte que, bueno, a mí se me hace que eso lo hicieron, o sea, completamente a propósito, Sí, como sí. para que te caras de que, güey, si tiene emociones o no, porque ya lo habían dicho anteriormente, pues de que cuando están entrevistando a Dave en televisión y le preguntan, ¿y tú crees que tienen emociones de verdad? ¿O es pues, nada más como algo lógico y programado de que hablen y digan emociones? Y él dice, pues la verdad no lo sé. Es Entonces, difícil de como que responder sí. de eso, ¿no? Entonces como que ya lo habían dejado como que un poquito en claro de que te dejan esa parte más a lo del espectador. Pero yo, la verdad, en mi punto de vista, pienso que sí pudo haber tenido emociones y en realidad sí pudo haber tenido miedo. Y porque es, a final de cuentas, pues tal vez sí es como un animal, pues cómo sabes de que un animal tiene emociones, actúa con emociones, pero cómo sabes que está sintiendo las emociones como un ser humano, cómo sabes que conscientemente es consciente de esas emociones, pues. Pero de todas formas, pues se ve el sufrir en un animal, se ve el sufrir en una máquina como tal también. Sí, pues sí. Bueno, creo que ya se nos va a acabar la otra media hora para grabar. Yo lo único que quiero decir es que la película dura 2 horas y media y no se siente ni de pedo de 2 horas y La media. neta no, güey.
es La neta. rapidísima, se te va súper fugaz. Sí, Sí, cuando menos Sí. piensas acá dices tú, verga, ya se acabó, pasaron 2 horas y media. A mí me pasó que le estuve poniendo pausa en diferentes momentos y de la nada le ponía pausa y yo decía, pues llevo 20 minutos viéndola y llevaba 50. Sí, a mí se me fue súper rápido la parte de los changos y es como media hora. Yo sentí que pasaron 10 minutos. Y también pues caen dentro de esas películas. Ya ves que uno por lo general no es muy fan de repetir algo que ya vio. Pero esta película sí, Sí. es de esas que a los 2, 3 años sí te dan ganas de volverla a ver. Sí, yo creo que es muy bueno volverla a ver porque pues la primera vez que tú la estás viendo estás agarrando toda la historia que es y ya la segunda vez te das cuenta de los detalles y sobre todo te puedes fijar mucho más en lo técnico porque ya estás enfocado en eso porque la historia ya la conoces. Entonces sí mejora mucho la experiencia ya para las futuras veces. La verdad. Entonces, pues esas son nuestras conclusiones. Hasta aquí la dejamos. Y la película la siguiente semana. Sí, la película de la siguiente semana, no sé qué opinan ustedes, pero pues está el furor. Incluso hoy, siendo miércoles 2 de marzo a las, ¿qué? 4:30 de la tarde. Hoy se estrenó The Batman con Robert Pattinson. Entonces, para la próxima semana vamos a hablar de esa película. A ver qué, vamos a verla unas 2, 3 veces, yo creo. De perdida dos. Sí, al menos yo sí, seguramente tú también. Sí, yo nomás uno, está muy larga. Sí, dura 3 horas. Sí, tal vez está- solo una. Sí. Sí. Pero si estás viendo esto y pues quieres contribuir a la dinámica de la próxima semana, pues te motivamos a ir a ver Batman y pues ya sería en vivo y todo el rollo. Aquí estaríamos pues leyendo sus comentarios, etcétera. El podcast pues lo van a encontrar aquí en YouTube, que es donde estamos. Bueno, en su momento ahí lo van a estar viendo. Pero la intención va a ser también pues subir solo el audio a Spotify Y demás. y demás. Pero, ¿alguna otra cosilla? Nelson, brother. Gracias por Pues. sintonizarnos. Aunque se ahí muere. Chao.